Buenos días. Vamos a dar ya inicio a nuestra conferencia médica. Es un gusto, muchas gracias antes que nada por su asistencia. En nombre de la Fundación Mexicana para la Nutrición y de la empresa BioTheraCare, les damos la bienvenida a la conferencia Beneficios de del tratamiento de luz infrarrojo y de la hipertermia. Es un gusto para nosotros el poder y un logro el poder estar aquí dando esta conferencia. Y bueno, voy a dar inicio presentando a nuestro ponente. Nuestro ponente es el doctor Raúl Ábalos Trejo. Él es nutriólogo por la Universidad Internacional de Cambridge. Es presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición AC. Asimismo, también es cofundador del Centro Universitario de Alternativas Médicas. Tiene un posgrado en Medicina Natural por la Universidad Médica Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba. También tiene un posgrado en Medicina Natural por la Escuela Superior de Medicina Natural en San Cristóbal, Venezuela. Y cuenta con un posgrado en Genética Médica por la Universidad de Valencia, en España. Es nuevamente, como decimos, un gusto y un privilegio el poder contar aquí con el doctor Carlos Ábalos Trejos. Y pues, sin más, voy a dar inicio a la sesión y ceder el micrófono y la presentación al doctor. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, hasta su lugar de origen. Pues muy agradecido con esta invitación que nos han hecho. Realmente muy congratulado con todo lo que vamos a ver esta mañana. Bueno, pues antes que nada vamos a empezar con algo muy interesante. Muy interesante. Siempre me gusta iniciar con una plática, un mensaje que nos deje reflexionando, ¿verdad? Decía precisamente la filosofía china, dentro de la filosofía china, pues hay un concepto que dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si nosotros no tenemos el concepto claro, la percepción del fenómeno, bueno, pues difícilmente vamos a poder verdaderamente comprender qué es lo que esté pasando. Vamos a verlo, por favor. Nosotros decimos que el ser humano le arranca los secretos de la naturaleza para poderlos utilizar en su beneficio. Y eso le llamamos ciencia. La ciencia es el arte de arrancarle los secretos de la naturaleza para ser más felices. El problema es que desafortunadamente la única forma que nosotros tenemos para poder abordar un estudio o un fenómeno en la naturaleza son nuestros sentidos. No hay más, no hay otra forma. Es la única. Precisamente por eso, pues vamos a ver que tenemos también un gran sesgo, porque nuestros sentidos también son sesgados, ¿verdad? En este mismo momento y en este mismo espacio se están llevando a cabo una serie de fenómenos que escapan a la comprensión de nuestra realidad. Pero el hecho de que no los podamos ver no quiere decir que no existan. Simple y sencillamente, pues no somos conscientes de ello, ¿verdad? Por eso vamos a ver que desafortunadamente nosotros en ciencia, nosotros no podemos ver o estudiar verdades. Nosotros estudiamos modelos científicos. El problema es que desafortunadamente el científico se casa con su modelo y piensa que es la verdad. Y los modelos no son la verdad. Los modelos son una experiencia sistematizada que el hombre hace, que el científico hace para poder abordar un estudio de un fenómeno, pero no es la verdad. Por eso es que en medicina, bueno, pues nos casamos con un modelo y pensamos que es la verdad. En nutrición estudiamos un modelo, nos casamos con él y también decimos que es la verdad. Y los modelos no son la verdad. Los modelos son una experiencia sistematizada solamente que nos permite ese estudio. Por eso esta diapositiva me encanta, porque mire usted, lo que está aquí, que no se lo vemos desde aquí, lo que está aquí es el fenómeno. Y los que están a la derecha, así es como lo perciben y dicen que es la verdad. Y los que están de este otro lado, así lo perciben y también dicen que es la verdad. Y ambos tienen razón, pero no tienen la verdad. ¿Me explico? Por eso vamos a ver que para nosotros es muy importante, ¿sí?, entender que todo es percepción. Y nosotros debemos de partir precisamente del principio de entender percepción. El problema es que cuando nosotros empezamos a hacer un modelo científico, tenemos un pequeño problema. Cuando hacemos un modelo científico, empezamos por hacer definiciones, empezamos a sistematizar.
El problema que tienen las definiciones, aunque usted no lo crea, es que el grueso de las definiciones en ciencia no son aplicables para la vida cotidiana. O sea, se escuchan hermosas, satisfacen el ego científico, pero de eso que sirvan para algo cotidiano es muy difícil. Y por un ejemplo sencillo, defíneme lo que es la salud. ¿Qué es la salud? Porque mire usted, hasta hace unos años la salud se definía como la ausencia de la enfermedad. ¿Qué era la salud? Pues la ausencia de la enfermedad. ¿Qué era la enfermedad? Pues la ausencia de la salud. Y nunca llegamos a nada. O sea, no es algo que podamos provocar, no es algo que podamos conducir o de alguna manera tener control. ¿Me explico? Ese es el problema realmente. ¿Sí? Por eso vamos a ver que cuando nosotros empezamos a generar un modelo científico, entonces vamos a ver que un grave problema que tenemos es ese, ¿no? Cuando nosotros hablamos de salud tenemos un problema porque realmente, si lo analizamos, el modelo no le da atención a la salud. Nuestro modelo le da atención a la enfermedad. Ese es un punto, ese es un problema. Por eso cuando nosotros pensamos en prevenir enfermedades tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque prevenir enfermedades podría llegar a ser hasta imposible, porque la enfermedad es multifactorial. Realmente para que nosotros detonemos una enfermedad se tienen que conjugar muchos factores. Factores lógicamente de la genética, de la alimentación, del medio ambiente, emocionales, etc. La pregunta es, ¿cuál de esos factores va a ser determinante para cada uno de nosotros en cualquier momento? Ese es el problema. Explico. El problema es que desafortunadamente nuestro modelo no le da atención a la salud. Porque si nosotros hablamos de un bienestar, ¿sí? Porque a partir del año 2000, la OMS dice que la salud se tiene que definir como un bienestar físico, mental y emocional. Y la pregunta es, ¿y quién tiene todo eso? ¿Quiénes son los marcadores? ¿Cuáles son los marcadores para la salud? Porque si lo analizamos, tenemos marcadores para la enfermedad, pero no tenemos marcadores para la salud. Entonces, cuando nosotros decimos prevenir enfermedades, pues podría llegar a ser hasta imposible. Si yo quisiera prevenir enfermedades, tendría que fomentar la salud. Pero si yo digo que la salud es un estado de bienestar, es algo que se nos diluye en las manos. Tenemos que hacer algo mucho más concreto. Yo en lo particular, yo defino salud como el estado integral de ecología, entendiendo que la salud tiene que ser un estado de alta funcionalidad celular, entendiendo esa alta funcionalidad precisamente como un estado integral de ecología, entendiendo por ecología que todas las partes son codependientes de un todo y que ese todo es dependiente de cada una de sus partes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que si nosotros pensamos en salud como un estado de alta funcionalidad, es mucho más fácil darlo de esta manera a conocer y, por supuesto, poderlo controlar. Porque lo que no se mide, lo que no se controla, ¿verdad? Pues no se puede verdaderamente promocionar o generar un proceso dimensional que nos conduzca a un hecho tangible y fundamental. Pero bueno, si tenemos problemas para entender la salud, déjenme decir que también tenemos problemas para comprender la enfermedad. Si yo pienso en la enfermedad como un principio de obstáculo, como una desviación a un proceso metabólico, estoy más bien cursando en lo correcto. Nosotros en la actualidad, por ejemplo, tenemos que entender que una enfermedad no es otra cosa, sino esos procesos de adaptación que hace nuestro metabolismo con la finalidad de ahorrar energía y poder sobrevivir. Vamos a ver precisamente que esto pues, le permite al cuerpo, claro, sobrevivir, pero con menos funcionalidad. Dentro de los sistemas complejos, dentro de la teoría de la complejidad se habla precisamente de esto, que cuando un sistema se bifurca, se permite la sobrevivencia, pero con menos funcionalidad. Un ejemplo sencillo. La llanta de un coche se poncha, bueno, pues vamos a ver que realmente podemos nosotros, claro, parcharla y sobrevive. Y esto, lógicamente, que le permitirá a la llanta continuar, pero con menos funcionalidad. Ya no se puede correr a la misma velocidad, ya no tiene la misma estabilidad. Lo mismo sucede con cualquier sistema biológico. ¿Por qué el corazón crece? Porque si el cuerpo no supiera cómo hacerlo crecer, estallaría como globo. Si yo preguntara cuáles son los mecanismos por los cuales se mantiene esta alta funcionalidad celular, bueno, pues vamos a ver que hay uno que es muy importante, ¿verdad? Y son estos 4 principios. Lo que le permite al cuerpo mantener esa alta funcionalidad, lo que le permite a nuestra célula producir esa alta funcionalidad celular, son 4 principios importantes. 1, el equilibrio ácido-base. 2, el plan de acción transmembrana. El equilibrio de cosanoides. Y 4, el control del estrés oxidativo. Y estos aspectos son importantísimos. ¿Por qué? Porque se pueden evaluar clínicamente.
Clínicamente los podemos evaluar, clínicamente los podemos controlar. Eso es muy importante, eso es muy fundamental. Pero vamos a entender por qué pensamos como pensamos nosotros en este momento. Realmente vamos a ver que el problema que nosotros tenemos es que la ciencia que estudiamos es una ciencia muy vieja. Es una ciencia posicionada precisamente en los principios filosóficos, ¿sí? Perdón, decía yo entonces que el problema que tenemos es que realmente la ciencia que nosotros estudiamos es una ciencia muy vieja. Es una ciencia basada en los principios filosóficos, matemáticas de Isaac Newton. Estamos hablando de más de 500 años realmente. Es una ciencia que desafortunadamente, pues continuamos con este modelo en lo que impera un aspecto fundamental, que es el aspecto reduccionista. Desafortunadamente a nosotros nos enseñaron que para poder entender el todo había que estudiar sus partes y que la suma de las partes me hacía el todo. Esa es una gran mentira. En ningún sistema funciona. El todo siempre va a ser más que la suma de sus partes. ¿Para qué hicimos ciencia? ¿Cuál era el principio de hacer ciencia? Bueno, el principio de hacer ciencia era predecir el fenómeno. Es una ciencia determinista, ¿de acuerdo? Si yo suelto esto, yo sé que se va a estrellar en el piso. O sea, lo determino, se va a estrellar en el piso. Es más, lo puedo hasta matematizar, 9.8 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿pero dónde va a caer? O mejor aún, ¿qué le va a pasar? No lo sé hasta que el fenómeno suceda. El problema que tenemos con esta ciencia es que en esta ciencia estudiamos ecuaciones lineales, causa y efecto. ¿Me explico? Y vamos a ver que desafortunadamente, aunque es importante, pero no todos los fenómenos en la naturaleza tienen esta característica. Vamos a ver que el problema que tenemos, sobre todo cuando hacemos ciencia médica, es que en la ciencia médica tenemos una forma de pensar muy lineal. O sea, el objeto es diferente al sujeto. O sea, una cosa es la enfermedad y otra cosa es el enfermo. Y partimos de ahí. El problema es que la ciencia con la que nosotros medimos los esquemas, pues están mediados precisamente por una geometría plana, una geometría euclidiana, que realmente no existe en la naturaleza, ¿no? Solamente existe en nuestra mente. Para poder dar paso a las nuevas ciencias y a los nuevos posicionamientos de ciencias, tenemos que darle un enfoque. Primero y antes que nada, entender eso, entender el sistema como un todo. El todo es más que la suma de sus partes. Eso nos ha pasado mucho en la nutrición. Por ejemplo, bueno, y en todos lados, en medicina. Por eso es que en medicina se estudia anatomía, fisiología, histología, las partes del cuerpo. Pero el cuerpo se comporta diferente, como una unidad integral que en cada una de sus partes. Y lo mismo pasa en cualquier ciencia que se estudie bajo ese esquema antiguo. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que en la actualidad no podemos predecir el fenómeno. O sea, el paciente me dice, oiga, ¿me voy a curar? Pues la pregunta es, yo espero que sí, pero realmente no lo sé. Porque de verdad no lo sé. Hay que entender que precisamente lo que impera en el universo es el caos. Porque las ecuaciones no son lineales. A veces pequeños cambios en un fenómeno son capaces de provocar todo un efecto catastrófico y viceversa. Algo tan sencillo como puede ser, por ejemplo, ¿verdad? Una infección respiratoria puede matar a un paciente inmunosuprimido. Y muchas veces pacientes al borde de la muerte, ¿no? Se curan y se salvan sin saber por qué, sin que sepamos por qué. Porque vamos a entender que realmente para nosotros algo muy importante es entender que el objeto y el sujeto son dependientes. O sea, el paciente construye su enfermedad, así como la enfermedad construye la parte conceptual del paciente, su parte emocional. Inclusive, oiga usted, una persona que tiene diabetes, ¿verdad? O tiene dolor, pues no va a estar muy sonriente todo el día. La enfermedad nos modifica, así como nosotros creamos y modificamos a la enfermedad. El espacio y el tiempo es relativo. Acá de este otro lado no, acá la medicina mecánica o el enfoque mecanicista no. Ahí el tiempo es absoluto, ahí el paciente se tiene que tomar sus 14 días de antibiótico porque si no la cepa se puede hacer más resistente. Y aunque los 3 o 4 días el proceso se haya terminado y los demás sean de iatrogenia, no, aquí es obligatorio. De este lado tenemos que pensar que no. Por eso se habla tanto de la medicina de precisión, ¿sí? Porque el espacio y el tiempo es relativo. Un paciente me dice, ¿por cuánto tiempo lo voy a tomar? No lo sé. Porque verdaderamente ante esto impera el caos. Ante todo esto impera el caos y es una de las cosas más importantes que tenemos que tener. ¿Sí? Ahora bien, lo más importante es entender que es un todo. O sea, esta parte cuando se pone únicamente como aspecto unicéntrico, tiene cuidado. ¿Por qué? Porque tiene que ser un todo. Por eso estamos hablando que un todo. No quiere decir que no hay ecuaciones lineales.
No quiere decir que el objeto y el sujeto no lleguen en algún momento a ser independientes, pero siempre va a generar un proceso de vinculación y de tiempo integral en todo esto. ¿De acuerdo? Ahora, la geometría es una geometría fractal. Ha habido 3 evoluciones científicas que nos han marcado mucho este paso. El primer campo fue precisamente la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El segundo fue la teoría de la mecánica cuántica de Max Planck. Y la tercera, precisamente, la teoría del caos de Lorentz, que junto precisamente con los trabajos de Mandelbrot, pues ellos crean o se crea el concepto precisamente de los sistemas complejos, ¿verdad? La teoría de la complejidad. Cuando a nosotros en la Universidad Médica Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba, se nos pide hacer un modelo integrativo, un modelo de medicina integral, donde todas las medicinas pudieran cobrar verdaderamente una sola vertiente, un solo concepto, la única forma en la que nosotros lo pudimos hacer, ¿verdad?, fue precisamente cuando se creó el Centro de Medicina y Complejidad. O sea, lo único que lo podía hacer, tener un concepto generalizado para que todas las medicinas confluyeran, era comprender la teoría del caos. Cuando nosotros pusimos como parte esencial la teoría del caos, como parte fundamental, entonces pudimos ver cómo los fenómenos pues tenían mucho más amplitud, mucho más engranaje para las cosas. Y esto fue para nosotros muy importante, porque si un sistema en situaciones abiertas existe, bueno, pues es nuestra propia biología. Vamos a ver que realmente estamos sometidos a un estado impresionante de eventos que no son verdaderamente predecibles, la mayoría de ellos, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos nosotros poder predecir? ¿Qué pudiéramos nosotros poner verdaderamente en un camino lineal? Sin embargo, no lo sabemos. Sabemos nosotros que hoy por hoy, precisamente, que todos los estímulos medioambientales muchas veces cobran mucho más fuerza para la activación o el proceso de un estado patológico que muchas veces solamente el aspecto genético, y eso es muy interesante. Por eso vamos a ver que cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, postulamos como principio el principio fundamental que era la teoría de las catástrofes. Cuando nosotros ponemos una aguja de acupuntura, no es el pinchazo lo que cura, es toda la avalancha de estímulos que se generan dentro del cuerpo a partir de ese principio. Y como eso cualquier cosa, con un fármaco, con un medicamento, con un alimento, con un nutriente. Realmente vamos a ver que es la suma de procesos, ¿sí? La suma de estímulos que se van generando para poder comprender un estado de regulación dentro de nuestro organismo. Entonces vamos a ver que para nosotros esto fue muy importante porque nos dio paso a entender, era cierto. O sea, realmente hay muchísimos mecanismos de acción que tiene un fármaco y que desconocemos nosotros realmente. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que puntualizarlo dentro de la teoría de las catástrofes. Realmente vamos a ver que en nuestro cuerpo existe una gran capacidad de comunicación, y esto es muy importante, una cantidad importantísima de fenómenos que permiten la comunicación. Afortunadamente o desafortunadamente, como queramos verlo, hoy por hoy cada vez hay más literatura acerca de todo esto. Cada vez nos enfrentamos más a entender que todas las ramas del quehacer humano pues tienen un punto muy importante dentro de la teoría del caos, dentro de las ciencias de la complejidad, y más algo tan importante como puede ser la medicina. Algo tan importante como es la medicina. Los sistemas complejos tienen 3 características fundamentales. La primera característica, dijimos, es que no es lineal, ¿sí? La segunda es que tiene un carácter recursivo. Y la tercera es que tiene un carácter de red no lineal de interacción distribuida. Voy a explicar cada uno rápidamente. Primero decimos no tiene un carácter lineal. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver que muchas veces este principio no se llega a cumplir. Pongo un ejemplo mencionados antes. Nosotros sabemos, por ejemplo, dijimos que un movimiento es proporcional a la fuerza que se le aplique. Yo le pongo poca fuerza, lo desplazo poco, eso es lineal. El problema es que muchas veces esto no sucede, ¿verdad? A veces, repito, un simple cambio en el sistema puede provocar todo un efecto catastrófico. Un simple cambio, una simple modificación en un sistema produce todo un efecto catastrófico, ¿verdad? Y lo hacemos muy sencillo, ¿no? Lo vemos muy sencillo. Una persona, una señora, siente una bolita en su mama, la toca, no le duele, ¿verdad? No le causa conflicto. Sin embargo, a la hora de que el médico lo evalúa, le hace una punción, y esa simple punción puede provocar o detonar un efecto de metástasis. Un simple cambio es capaz de provocar toda una catástrofe. Lo decíamos hace rato, una simple gripa, ¿sí? Puede acabar con la vida de un paciente inmunosuprimido. O sea, algo tan sencillo como puede ser una enfermedad respiratoria leve o común, ¿verdad? Puede ocasionar todo un efecto en ciertas personas, bajo ciertas características, claro, porque esto es el caos. Ahora bien, nosotros decimos que es un sistema recursivo. ¿Qué quiere decir esto? Las causas producen efectos, los efectos modifican a las causas. Pongo un ejemplo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las células maduras
bueno, pues producen un mecanismo muy importante para defenderse, que es la proteína de shock térmico, ¿verdad? Ante el estrés calórico, ante el estrés radiónico, como lo vamos a ver más tarde, bueno, pues la célula se sobreexpresa y produce precisamente un mecanismo de defensa, ¿sí? Las famosas chaperonas, ¿verdad? Y van a activar precisamente mecanismos para defenderse, ¿de acuerdo? Pero eso solamente lo hacen las células maduras. Una célula inmadura no lo puede hacer. Entonces nosotros en un pensamiento lineal decimos, cuando un radioactivo, ¿verdad?, esté pasando por estas células, pues estas células se van a morir. ¿Por qué? Porque no pueden generar sus mecanismos de defensa. Por eso es que la radiación debe de funcionar. Bueno, pues muchas veces la radiación no mata el tumor, pero sí daña otros tejidos, y el paciente termina falleciendo por complicaciones, por ejemplo, renales, y no por el cáncer. Ese es un efecto recursivo. ¿Sí? Las causas producen consecuencias, las consecuencias modifican a las causas. Y también decimos que tiene un carácter de red no lineal de interacción distribuida, muy interesante, muy interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del grado de complejidad, los sistemas tienen diferentes sistemas de comunicación. Voy a explicar. Si usted que me está viendo tuviera una sola amiga en la vida, un solo amigo en la vida, su sistema de comunicación sería muy sencillo, de frente, persona a persona. Pero cuando usted tiene 100 amigos, su sistema de comunicación tiene que cambiar. Por ejemplo, el teléfono de casa, ¿sí? Pero el teléfono de casa es algo mucho más complejo, ¿sí?, que la presentación uno a uno. Estarán de acuerdo conmigo. Implica más cosas, hay más complejidad. Pero cuando usted tiene 1000 amigos, no se puede quedar todo el día a hablar en su casa. Quizás un teléfono móvil le pueda servir, pero eso es mucho más complejidad. Cuando tiene 1 millón de amigos, bueno, eso ya no le sirve, porque cuando aquí es de día, en Europa es de noche. Entonces necesita un sistema de posicionamiento satelital mucho más global. La pregunta es, ¿por qué una persona ocupe el internet dejará de visitar a alguien? ¿Por qué una persona ocupe su teléfono celular dejará de hablar por el teléfono de casa? La respuesta es no. En un sistema complejo, entre más complejos sean los mecanismos, son mucho más complejos. Son igual de complejos. ¿Me explico? Vamos a ver que realmente el grado evolutivo que tiene nuestra especie humana es grandísimo. Por eso sus mecanismos de comunicación son muchos. Nosotros pensábamos nada más que el sistema de comunicación del cuerpo era el sistema hormonal, el sistema endocrino o el sistema nervioso. Hemos visto que hay una gran cantidad de mecanismos de comunicación, ¿sí?, que son verdaderamente muy primitivos, pero que operan dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo el fenómeno de la tensigridad. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, así la piel, estamos dando un masaje, bueno, pues vamos a ver precisamente que se está activando un fenómeno que se llama tensigridad, el fenómeno resorte, el fenómeno de ese movimiento. Por ejemplo, ¿quién ocupa mucha tensigridad? Las arañas. La araña teje su red, hay una mosquita, se está moviendo, bueno, pues ese movimiento le dice a la mosca, a la araña, qué llegó, cuánto pesa y dónde está. ¿Sí? Bueno, eso mismo sucede cuando nos estamos tocando a una persona, estamos generando fenómenos de tensibilidad, fenómenos de piezoelectricidad, fenómenos que no dependen ni del sistema nervioso ni del sistema endocrino. Son sistemas muy, muy primitivos, pero que verdaderamente están actuando. Gracias a esto, verdaderamente se ha podido encontrar y conocer, ¿sí?, esos sistemas de comunicación que dan paso, por ejemplo, a la terapia neural y a otros mecanismos como puede ser precisamente el propio masaje, o cosas más interesantes, el fenómeno viscerocutáneo. ¿Cómo era posible que nosotros al colocar algo sobre la piel tuviera un efecto directo sobre el órgano, ¿sí?, reflejo más cercano, por ejemplo? Cuando realmente cuando ponemos algo en la piel, eso se debería de distribuir por capilaridad, ¿verdad? Se debería distribuir por vasos sanguíneos, por corriente sanguínea hacia todo el cuerpo. ¿Por qué le da preferencia a la zona más cercana a esa piel? Por eso es que funciona un cataplasma. O por eso es que funciona una pomada cuando se pone de manera localizada, fenómeno viscerocutáneo. Fenómenos que no dependen de aspectos de orden lineal, o por lo menos bajo los principios lineales que nosotros pensábamos. Eso es muy importante que tenemos que entender. Entonces vamos a ver que para nosotros un sistema mantiene su integridad hasta que existe algo adverso. Si algo adverso se opone a ese sistema de integridad que tiene el sistema busca sobrevivir. ¿Cómo? A partir de un principio de bifurcación. Se bifurca, ¿sí? Crea, en este caso, cuando hablamos del cuerpo humano, crea rutas parametabólicas, rutas alternas, rutas de adaptación. Eso sería una enfermedad. ¿Sí? El problema que realmente esta cantidad de rutas de puntos de bifurcación pues es tan grande de acuerdo a la complejidad genética que tiene nuestra especie. ¿Sí? Por eso vamos a entender muchos principios actuales. A partir del año 2000, cuando el mapa del genoma humano es revelado allá en Inglaterra, ¿verdad? Bueno, pues se tiene que crear verdaderamente todo un nuevo modelo reduccionista de trabajo para la comprensión de todo esto. Se crea un nuevo lenguaje.
Se crean las llamadas ciencias ómicas. Se crea precisamente entender cómo el medio ambiente era un factor determinante para influir la presencia y la activación de ciertos genes. Entonces, precisamente se conoce cómo, ¿sí?, a través de ciertas mutaciones genéticas podría haber fenotipos, podría haber verdaderamente expresión de ciertos genes, ¿sí?, para desarrollar o no una enfermedad. Pero también nos empezamos a dar cuenta que en muchas regiones genéticas, en muchas regiones de expresión genética, había proteínas que no sabíamos de dónde venían ni cómo estaban, pero sí eran capaces, ¿sí?, de abrir la región codificante para que el gen se expresara, ¿sí? Y así es como surge precisamente la comprensión de la epigenética. Pequeños cambios, pequeñas modificaciones dentro de los sitios de expresión genética y que eran modificados por pequeñas proteínas, pequeño RNA no codificante, el cual nosotros le llamamos a esto factores de transcripción. Estos factores de transcripción pues eran estimulados por muchos aspectos de orden ambiental. Hoy por eso podemos entender por qué hay cambios mutagenésicos, ¿sí?, a través precisamente de estímulos medioambientales, como puede ser la alimentación, como puede ser la polución, como puede ser el estímulo radiónico, el estímulo calórico y cualquier otro, inclusive hasta los aspectos emocionales, mentales, ¿verdad?, entran dentro de los aspectos epigenéticos como factores ambientales. Esto se ha conocido desde hace mucho. Nosotros siempre habíamos sabido que había factores que podían modificar inclusive el desarrollo de un feto, lo conocíamos muy bien, pero la pregunta era, ¿cómo es posible que ciertos genes puedan activarse o desactivarse bajo ciertos estímulos medioambientales? Bueno, pues esto se debe gracias a que nuestra genética tiene una gran capacidad plástica, ¿sí?, de gran plasticidad. Nosotros sabemos que pequeños estímulos, pequeñísimos estímulos medioambientales pueden modificar aspectos fenotípicos. Pongo un ejemplo. Nosotros sabemos que tan solo la coloración de ciertas conchitas del mar dependen de la salinidad en la que se encuentre cada una de ellos, por ejemplo, ¿no? O bien, por ejemplo, ¿no?, el estímulo del ejercicio puede modificar por completo el fenotipo de una persona cuando hablamos de un par de gemelos. El color de un canario, de una palomita, puede variar por la temperatura de incubación que le hizo su madre. Por eso este tipo de pajaritos blancos son más costosos, porque generalmente son pajaritos que no se logran, ya que reciben menos calor, y el simple hecho de que reciban menos calor modifica completamente su coloración, sus genes agouti, que tienen que ver precisamente con esta coloración, por ejemplo. Entonces vamos a ver que realmente existimos bajo un principio dimensional de una gran plasticidad fenotípica epigenética. Somos grandes estimulados, ¿sí?, por los factores medioambientales. Factores medioambientales que tienen que ver inclusive, ¿sí?, con los espectros de luz. Hoy sabemos precisamente cómo las tormentas geomagnéticas que tiene nuestro astro solar son capaces de modificar aspectos importantes dentro de la psique de muchas personas. Se ha trabajado ya con eso. Se ha trabajado mucho precisamente cómo la luz solar puede modificar tan solo el ánimo de las personas, si lo entendemos. La luz solar estimula la producción de serotonina. Se sabe que la gente que vive mucho más al norte de los continentes es gente que sufre más de depresión, que sufre más de problemas, de ciertos problemas de salud vinculados a todo eso por un estímulo fotolumínico, ¿me explico? Un estímulo luminoso. Entonces vamos a ver que nosotros estamos sometidos, sí, por supuesto, a la influencia electromagnética, a la influencia de la intensidad lumínica. Eso lógicamente va a generar aspectos de bifurcación bajo un principio de resonancia adaptativa. Nuestro cuerpo tiene la facultad de generar este tipo de procesos. ¿De acuerdo? Bueno, y se ha estudiado mucho esto. Se ha estudiado precisamente cómo los flujos iónicos dentro de nuestro cuerpo pueden modificar precisamente la fisiología de nuestro cuerpo. Digo, pensémoslo tan solo con un tumor. Se ha estudiado mucho dentro de la epigenética los factores emocionales y como factor emocional, ¿verdad?, que no es otra cosa más que está generando un influjo iónico, ¿sí?, puede alterar la estructura, las dimensiones y el tamaño de un tumor. Por supuesto que sí, y eso hay estudios interesantes ya sobre todo esto. De ahí que para nosotros, y en lo personal, a su servidor, cuando es invitado a conocer esto, pues es sumamente sorprendente. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos hablando de tecnología que nos puede ayudar no solamente a tener salud, ¿sí?, por los efectos que se tienen, por los resultados que se pueden obtener, sino nos puede abrir mucho más el panorama de comprender cómo el medio ambiente influye de una manera fundamental para mejorar o perjudicar nuestra salud. Vamos a ver un poquito qué es todo esto, por favor. Bueno,
Nosotros sabemos que dentro del haz luminoso que viene del Sol, pues vienen los aspectos de la luz visible y los aspectos invisibles. Los aspectos invisibles pues, van a depender mucho precisamente de la intensidad electromagnética, su longitud de onda que tienen cada uno de ellos. En el caso del infrarrojo, bueno, nosotros decimos que es una radiación electromagnética, una longitud, bueno, pues que opera precisamente de los 760 a los 780 nanómetros, ¿verdad? Que limita precisamente con esa luz visible hasta los 10.000 nanómetros o hasta los 15.000 nanómetros, ¿verdad? Limitando ahí precisamente con la parte del microondas. Para nosotros es muy importante dentro del ámbito terapéutico porque se tiene, bueno, ya muchísimos años trabajando con un infrarrojo, o sea, realmente vamos a ver que no es algo nuevo el uso del infrarrojo. Sabemos que precisamente sin tener contacto directamente con la piel va a dar una gran cantidad de radiación calórica, de energía calórica, y con esto vamos a poder penetrar pues de 2 hasta 10 nanómetros de profundidad sobre la piel. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Pero en el caso precisamente de los efectos para los cuales ha sido cuantificado todo esto, bueno, pues vamos a ver que la Comisión Internacional de Iluminación pues nos dice que realmente el infrarrojo corre bajo 3 bandas, ¿verdad? El infrarrojo A, el B y el C. El A que va de los 780 a los 1400 nanómetros, el B que va de los 1400 a los 3000 y el C que va de los 3000 hasta los 10.000. Sin embargo, para fines terapéuticos, para fines prácticos, nosotros los dividimos en 2 principios. Uno, el infrarrojo cercano, ¿sí? O proximal, o el infrarrojo lejano o distal. Este infrarrojo lejano o distal, que va de los 1500, ¿sí? A los 15.000 nanómetros, ya cursando un poquito con la parte de los terahertz, ¿sí? Ya está entrando a ese circuito, y bueno, los cercanos, los proximales, que están entre los 760 y los 1500 nanómetros. Eso sería más o menos el espectro del rango que tiene la luz infrarroja, ¿sí? Ahora bien, la ventaja a nivel terapéutico que tienen los rayos infrarrojos distales, primero vamos a entender es que estos son muy útiles por varias razones. Uno, casi se absorbe en su totalidad. Solamente el 6% de su emisión hacia nuestro cuerpo se queda en un nanómetro, ¿sí? De profundidad en la piel. Y eso es muy importante. Dado este principio, quiere decir que podemos tener verdaderamente efectos a profundidad, entre los 6 a los 8 centímetros aproximadamente. Y esto es lo que cobra valor funcional y fisiológico para mejorar nuestra salud, ¿sí? El 30% de los rayos que se producen, los cercanos, ¿sí? El infrarrojo cercano, que generalmente tiene que ver con lámparas de tungsteno, por ejemplo, pues alcanza verdaderamente 1 centímetro de profundidad. Esa es su diferencia. No estoy diciendo que sea malo, no, de ninguna manera. El infrarrojo va a tener efectos muy importantes, cualquiera de los dos. Pero nosotros realmente, la parte esencial y lo que nos importa en este momento es hablar de los infrarrojos lejanos. ¿Cómo se plantea su funcionalidad? ¿Cuáles han sido los principios por los cuales se plantea cómo funciona o cuáles son los mecanismos posibles de acción que están pasando en el cuerpo a través del infrarrojo lejano? Bueno, tiene muchas cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Primero porque lógicamente al ser un haz de calor, bueno, pues va a generar precisamente procesos de vasodilatación. Y al activar procesos de vasodilatación, bueno, pues va a haber mejor activación circulatoria, y eso es una cosa muy interesante. Y eso es uno de los pequeños principios nada más. Realmente vamos a ver que para nosotros tenemos que plantearlo bajo otra objetividad, entendiendo precisamente toda esta cascada de fenómenos que se producen de forma no lineal, ¿sí? Con la exposición de un elemento tan importante como es el infrarrojo lejano. Vamos a ver. Nosotros tenemos que entender que el infrarrojo produce 2 fenómenos importantes. Uno, el fenómeno térmico, que se acabo de mencionar, y 2, el fenómeno luminoso, que es el que también vamos a darle valor. De tal manera, entonces, que nosotros vamos a poder evidenciar, ¿sí? Estos 2 fenómenos aplicados a la activación de ciertos procesos fisiológicos. Primero, aumento en la temperatura del tejido. Segundo, aumento en la síntesis de la formación de proteína de shock térmico. Tercero, efectos sobre el potencial de acción transmembrana. Y cuarto, equilibrio del sistema nervioso autónomo. Esos van a ser efectos muy importantes, ¿sí?
que nosotros lo hacemos. Me pregunta Gilberto Mayón, la cama hiperbárica. No, la cama hiperbárica más bien lo que hace es que aumenta un poquito el flujo sanguíneo, pero y aumenta la cantidad de oxígeno. O sea, la cama hiperbárica sí mete oxígeno. ¿Me explico? Ahorita vamos a ver qué hace el infrarrojo. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces son 4 fenómenos o 4 mecanismos muy importantes de modulación ecológica para nuestras células. Vamos a ver cada uno de ellos, por favor. Nosotros sabemos que las radiaciones infrarrojas, precisamente, que se entornan precisamente en los 10.5 nanómetros, son muy bien absorbidos en agua. Y eso ha demostrado precisamente algo muy importante, porque se puede producir y se ha demostrado procesos de vasodilatación alveolar, con lo que mejora el flujo sanguíneo y con esto, lógicamente, el transporte del oxígeno hacia la zona irradiada. Pero lo importante no es nada más que se transporte el oxígeno, porque ahora falta que entre el oxígeno hacia la célula. Eso es lo interesante. Y vamos entonces a entender que es una amalgama de elementos. O sea, por eso yo digo, todo tiene que ver con todo. ¿Sí? Es la complejidad, no es un fenómeno aislado de otro, sino cada uno es dependiente dentro de ese proceso ecológico. Por ejemplo, sí se ha podido determinar, y eso es una investigación importante, sobre todo en Asia, en Japón, se ha podido demostrar precisamente que la temperatura del cuerpo no es la misma siempre ni en todos los lugares. Nosotros hablamos que la temperatura basal puede ser una constante, sí, pero sí, solo sí, bajo ciertos principios nada más. Nosotros sabemos precisamente que nuestra temperatura óptima para los procesos enzimáticos, pues cuando hablamos precisamente de grados centígrados, pues tiene que oscilar entre los 36.5, 37 grados centígrados. Pero se ha demostrado científicamente que todos los tejidos enfermos pierden la capacidad de mantener el calor en esa área. ¿Por qué? Pues porque hay entropía. Es un proceso entrópico. ¿Sí? Precisamente por eso esa zona se vuelve más fría. Y están los trabajos de Tatsamura, precisamente donde se evalúa y ve todo eso. Y es que es cierto, en un sistema biológico abierto como es nuestro cuerpo humano, va a haber una cantidad importante de elementos que lo puedan modificar, las variables. Y aunque tenemos una constante que es la temperatura, pero las variables son modificables. ¿Sí? Hay que entender algo. El principio fundamental es entender que la vida depende de un aspecto termogénico. Esa es la parte esencial, es energía, energía es vida, vida es energía. ¿Cómo sabemos que una célula está joven, está fuerte, está sana? Por la cantidad de energía que está produciendo. ¿Me explico? Esa es la parte esencial. ¿Cómo sabemos que una célula se está muriendo, está enferma? Porque está produciendo menos cantidad de energía. Entonces ese es el principio fundamental. Y este principio nos lo marca precisamente Joshua Gibbs en su famosa ecuación de energía libre de Gibbs. La ecuación de energía libre de Gibbs, Joshua Gibbs, un físico alemán, traduce los trabajos de termodinámica de Albert Einstein, los lleva a los trabajos de la biología y nos dice que la variación de la energía libre es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de la entropía. Entonces, si nosotros pensamos que la energía libre es toda la energía disponible para las funciones celulares, pues eso va a depender precisamente de la cantidad de energía que pueda guardar como reserva energética, de su temperatura corporal, que es una constante, o bien, por supuesto, de la entropía. O sea, toda la energía que se pierde sin que esto tenga una función específica. Por eso es que si la temperatura corporal está disminuyendo la energía libre. Es una forma de poderlo evaluar. Nosotros podríamos evaluarlo por eso, tan solo por esa medición, tan simple como lo hace Bauer desde 1935. ¿Sí? Dice, la parte más importante tiene que ver con todo esto. Ahora bien, cuando llegan los trabajos precisamente de Tatsamura, pues él nos dice, ¿sí? Y se comprueba físicamente cómo los tejidos tienen menor temperatura. Y hay que precisamente dentro de las terapias, ¿sí? Clásicas y que existen de forma metodológica en la medicina oriental tradicional, la moxibustión juega un papel muy importante, o sea, la función del calor, entender calentar al cuerpo humano, calentar la zona, ¿de acuerdo? Aquí precisamente se pudo demostrar que precisamente el infrarrojo lejano es capaz de penetrar precisamente, ¿sí? Y calentar estos tejidos. Este criterio es muy importante porque entonces al generar una cosa que llamamos transferencia de energía a través del calor, el calor se transfiere energía de una manera muy interesante y basta y sobre con que tú muevas tus manos, vas a empezar a tener calor en la zona. Se llama energía por transferencia.
¿sí? Entonces vamos a ver que esta inducción de energía por transferencia es muy importante y esto avala precisamente los efectos terapéuticos en los cuales entendemos cómo temperaturas menores a los 37 grados centígrados, ¿verdad? Y cuando pueden estar provocando deficiencias fisiológicas, metabólicas a nivel celular. Y cómo, por el contrario, cuando se activa, se eleva la temperatura, inclusive hasta los 45 grados centígrados, los procesos de apoptosis celular y de destrucción celular se pueden activar. Eso se pudo demostrar precisamente con una terapia que se llama hipertermia. La hipertermia se maneja desde hace muchísimos años dentro del ámbito médico convencional, cuya finalidad precisamente es activar estos procesos de apoptosis para la muerte celular. Entonces, el calentar de forma directa al órgano es un principio fundamental. Otro ya lo vimos, va a mejorar la circulación y con esto el transporte del oxígeno. Sí, claro, es muy interesante. Esto es muy claro. Este estudio que les estoy poniendo aquí es muy claro, porque aquí se estudia precisamente, pero sobre todo se pone en cuestionamiento si la terapia de calor para el cáncer ha sido menospreciada. ¿Por qué? Porque ellos demostraron precisamente, la doctora Stephanie Sweet, ellos demuestran precisamente cómo a través de sistemas de hipertermia controlada, los tumores pueden no solamente mermar, sino también pueden ser destruidos. Entonces vamos a ver que la teoría térmica avala precisamente uno de los efectos más importantes que tiene, ¿sí? El infrarrojo lejano, que es calentar la zona, calentar y llevarlo a ese estado de hipertermia, donde la activación por energía de transferencia, ¿sí? Mejore la funcionalidad celular. Qué cosa tan interesante. Pero eso es otra cosa. Porque también la célula, al tener un estrés calórico, nosotros sabemos que una célula, al tener un estrés calórico, un estrés radiónico, la célula no se quiere morir, el estrés es mortal. Todo estrés va a producirle o va a generarle muerte celular. Entonces, para evitar esta muerte celular, la célula se tiene que sobreexpresar. Va a generar ciertas proteínas de adhesión, ¿sí? Como les llamamos, como es el caso precisamente de las llamadas chaperonas, ¿verdad? Que no es otra cosa sino las proteínas de shock térmico. Esas proteínas de shock térmico son producidas prácticamente por todas las células y son precisamente sus mecanismos más primitivos que tienen para poderse defender, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues que la célula no se quiere morir, ¿me explico? Entonces va a activar mecanismos de adaptación. Hoy sabemos precisamente que una cantidad muy grande de estímulos pueden activar la formación de estas proteínas que mejoran la respuesta funcional, ¿sí? Es una sobreexpresión celular que le permite la sobrevivencia a la célula. Por ejemplo, hoy mismo hasta el propio ayuno, que anda tan de moda, se ha demostrado que aumenta la formación precisamente de proteínas de shock térmica. Pero estamos hablando, por ejemplo, lógicamente, primero y antes que nada del estrés calórico, del estrés radiónico, ¿sí? De cambios que tienen que ver, por ejemplo, con algunas toxinas y, por supuesto, con radiaciones ionizantes que pueden provocar alteraciones sobre nuestro cuerpo. Ahí que precisamente se puede demostrar cómo el infrarrojo, hacer un haz luminoso, ¿sí? Puede activar y, sobre todo, que induce a calor, pero, o sea, lo está provocando por dos vías, por la vía del aumento de la temperatura y por la vía de la inducción, como una frecuencia de haz luminoso, la formación de proteínas de shock térmico. Esas proteínas de shock térmico son muy interesantes. ¿Por qué? Porque promueven el pliegue y el despliegue de las proteínas que se empiezan a degradar. Cuando hay una proteína que se está degradando, lo que hacen estas proteínas de shock térmico es frenar ese proceso. Y por el contrario, generar procesos de señalización muy finos. Señalización son palabras que ahora estaremos estudiando mucho a nivel celular para que nuevamente, cuando el estímulo desaparezca, la proteína tenga la facultad de volverse a regenerar. Eso se utiliza mucho, se utiliza sobre todo para mejorar las fibras del colágeno. Eso se sabe muy bien. La formación de proteína de shock térmico a través de calentar la zona, pues pensemos en los nuevas cosas que está haciendo la estética, como las dermoabrasiones o con el uso de plasma, de efectos de plasma para quemar ciertas zonas, para provocar precisamente este tipo de estímulos y entonces que el cuerpo tenga la facultad de activar procesos por los cuales pueda detener la degeneración y por otro lado activar su proceso de regeneración. Eso es lo que hacen precisamente las proteínas de shock térmico. Pero también se ha demostrado que generan principios de señalización muy importantes para activar procesos para provocar, por ejemplo, apoptosis celular. Y eso es muy interesante. Entonces estamos hablando que realmente la terapia del infrarrojo lejano tiene varios puntos por los cuales está modificando, está generando estímulos dentro de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver que para nosotros esto es muy interesante.
porque por eso valida las terapias térmicas que la medicina tradicional lo ha hecho toda la vida, como ponerse en un temazcal, como entender que la fiebre es algo muy, muy importante para mantener y formar salud. ¿Me explico? Claro, con los principios controlados con los que debe de ser. Entonces, ya llevamos 3 aspectos muy importantes de comprender cómo está funcionando un infrarrojo lejano, ¿verdad? Ahora bien, se ha demostrado precisamente que esta estimulación por la formación de proteína de shock térmico tiene también un haber muy importante y que es la mejoría o la regulación, yo hablo mejor de modulación del sistema inmunitario. Sabemos precisamente cómo a través de la formación de proteína de shock térmico no solamente hay integridad en el tejido que se está protegiendo, sino que hay mayor cantidad de formación, por ejemplo, de antioxidantes y que hay una mejoría en la respuesta de la comunicación del sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que realmente el gran desconocido sigue siendo el sistema inmunológico, sigue siendo un gran desconocido. Hay muchos procesos de señalización que todavía no terminamos de comprender. Bueno, pues vamos a ver que grandes procesos de comunicación inmunológica son dependientes precisamente de la activación de estas proteínas tan importantes. Entonces, ¿cuáles serían los efectos metabólicos más importantes que se le han atribuido a la formación de proteína de shock térmico? Bueno, pues tenemos la promoción para la síntesis de colágeno, ¿sí? Mejora los procesos de cicatrización, mejora la respuesta inflamatoria, mejora la respuesta inmunológica, mejora la síntesis de antioxidantes endógenos, ¿sí? La sensibilidad a la insulina, mejora la hipertrofia muscular. De hecho, hay un trabajo muy importante sobre hipertrofia muscular y precisamente proteína de shock térmico, mejora los procesos de apoptosis celular, la muerte programada para que las células que tengan que morirse se destruyan, ¿sí? Mejora los procesos de autofagia, por eso es que, repito, has visto mucho esto en el ayuno, por ejemplo, ¿sí? Y para la formación de ateromas, eso es muy interesante. Entonces, vamos a ver que precisamente, si nosotros calentamos el tejido a través de este haz de calor directo, si promovemos con este calor vasodilatación arterial, mejor flujo sanguíneo, y si ahora estamos comprendiendo entonces cómo se mejora la síntesis proteica, por eso podemos entender muchos de los fenómenos que ocurren al aplicar precisamente infrarrojo lejano. Pero también tenemos que entender algo. Está siendo estimulado por un haz electromagnético, un influjo electromagnético, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo depende de la constitución celular. Y una de las bases fundamentales de la constitución celular es su potencial de membrana. Esa es la parte esencial. Déjenme decirles que antes de los últimos 3 premios Nobel, que han sido muy interesantes sin lugar a dudas, ¿sí? Pero antes de estos últimos 3 premios Nobel, 5 fueron destinados precisamente a entender, ¿sí? Terapia de membrana. O sea, comprender la importancia que tiene este organelo para nuestra célula, porque nosotros pensábamos que realmente el cerebro de la célula era su núcleo. Y cuando se desnuclearon células, pudieron vivir hasta 6 semanas. Entonces no era cierto, no se iban a morir. Realmente lo que mantenía la integridad y la vida de la célula es su membrana. ¿Por qué? Pues porque ahí están todos los mecanismos precisamente tanto de señalización, ¿sí? Como de acoplamiento, o sea, los receptores. Pero este potencial de membrana hay que entenderlo muy importante, porque no solamente es la forma, sino es también el aspecto energético. O sea, nosotros en biología comprendemos muy bien la importancia de la materia, pero vamos a entender que la materia es dependiente de lo que influya eléctricamente hablando. Esto es muy importante, a la electricidad no nos importa, y lo que hace que cambien las estructuras proteicas precisamente son los cambios de cargas eléctricas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de materia si no hablamos de energía? Y en este caso de energía electromagnética, ¿cómo podemos hablar si todo tiene este principio y este fundamento? La membrana celular, como nosotros sabemos, pues tiene precisamente un potencial electromagnético que es de menos 90 milivolts cuando hablamos nosotros del miocito, de la célula muscular. Los trabajos de Koch que lo llevaron al premio Nobel. Estos menos 90 milivolts pues están precisamente dados, ¿sí? O están generados por un potencial electroquímico del sodio en el medio externo y del potasio en el medio interno, ¿verdad? Entendiendo entonces que la carga eléctrica positiva busca entrar, ya que hay mucho mayor cantidad de sodio en el medio externo, ¿verdad? 140 milimoles de sodio en el medio externo y solamente 14 en el medio interno, ¿verdad? En cambio, en el medio interno existe un potencial electroquímico, el potasio, ya que el potasio se encuentra en 150 milimoles en el medio interno, solamente 5 en el medio externo.
Hay una ley que se llama la ley de Fick, y la ley de Fick nos dice que las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. Entonces el sodio busca entrar, el potasio busca salir. Esta diferencia de fuerzas es lo que produce lo que llamamos la producción precisamente de la bomba sodio-potasio, y nosotros decimos que regula la parte hídrica del cuerpo. Es mucho más que todo eso, es mucho más que todo eso, porque precisamente el gradiente de potencial electromagnético determina la cantidad de energía disponible que después va a poder ser utilizada para los principios de nuestras mitocondrias. No hay energía mitocondrial, escúchame bien, no existe energía mitocondrial que no dependa de esta variación de la energía libre producida por el potencial de membrana. Es fundamental. Entonces, si yo divido 150 milimoles de potasio entre 5, pues me va a dar un gradiente de 30. Este gradiente de 30 es fundamental, porque si este gradiente de 30, esta fuerza electromagnética se empieza a modificar, empieza a haber cambios poderosos a nivel fisiológico. Por ejemplo, vamos a ver precisamente que el nitrógeno se empieza a salir. Porque al entrar la carga positiva del sodio, me desplaza la carga negativa de la membrana, que es precisamente el nitrógeno, o sea, la proteína. Nosotros sabemos que el potasio es importante que viva dentro del medio intracelular, porque de su concentración depende, ¿sí?, la concentración del nitrógeno. O sea, 3 miliquivalentes de potasio por cada gramo de nitrógeno. Vamos a ver que el nitrógeno, perdón, el potasio también se asocia a la cantidad de glucógeno que se forma como reserva energética, ¿sí? 0.45 milimoles de potasio por cada gramo de glucógeno. Mira lo interesante. Por eso es que cuando el potasio se está saliendo, la síntesis de glucógeno también se está perdiendo. Vamos a ver que este potencial permite la activación de las reacciones enzimáticas que dan paso a los compuestos fosfatados y que van a dar paso precisamente a los principios de síntesis de energía. Y si no hay energía, no hay vida. Precisamente el que exista este potencial, ¿sí?, va a permitir la formación de acetilcoenzima A, que es lo que alimenta el ciclo de Krebs. Se activa precisamente la oxidación completa de la glucosa, porque hay suficiente oxígeno. Se activa la proteogénesis, la formación de proteínas. Se activa la fosforación oxidativa, que va a dar paso al ATP. Se activa la ATPasa mitocondrial, que va a generar precisamente el metabolismo de los sustratos energéticos, de ambos, tanto de carbohidratos como de lípidos. Se expulsan hidrogeniones hacia el medio externo para evitar la acidez dentro de la célula. Entonces, el problema que nosotros tenemos, queridos compañeros, es cuando empieza a haber modificaciones en el potencial electromagnético, pues este potencial electromagnético, estos menos 90 milivolts, empiezan a disminuir. Al bajar esos menos 90 milivolts, va a pasar algo muy interesante. No puede entrar el oxígeno. El oxígeno es dependiente de este potencial electromagnético para poder entrar. Todos hoy hablamos de hipoxia celular, todos. La pregunta es, ¿y por qué no entra el oxígeno? ¿Cuál es la causa que no entra el oxígeno? Pues el oxígeno no entra porque el potencial de acción transmembrana ha disminuido. Entonces, al no poder entrar el oxígeno, la vía aeróbica se ve depletada y es la que más ATP nos da. Solamente puede haber vía anaeróbica, pero esta da muy poquito ATP. El problema es que esta vía anaeróbica, que está trabajando muy rápido, pues no puede desembocar en acetilcoenzima A. Eso tiene que convertirse a su forma primaria y muchas veces ni siquiera se llega a convertir, directamente se forma piruvato. El problema es que el piruvato, ¿verdad? Bueno, pues por acción de la lactato deshidrogenasa, ¿sí?, pues nos va a convertir grandes cantidades de lactato, del cual realmente se puede extraer muy poco ATP, estamos hablando de 2 moles de ATP nada más, ¿sí? Y por supuesto, acidificar la zona, ya que hay una gran cantidad de formación también de ácido láctico. Si hay acidez dentro de la célula, ¿qué busca la célula? Pues sobrevivir. ¿Cómo? Metiendo agua libre. O esta agua que está aquí, que es un agua muy especial, es un agua que llamamos agua estructurada, que está en forma de caltratos, ¿sí? 37H2O unidos, como si fuera un racimo de uvas, imaginémoslo. Sí, cada uvita es una molécula de agua, ¿de acuerdo? Bueno, pues se empieza a desnaturalizar. ¿Cuál es el grave problema? El problema es que el poco oxígeno que entra reacciona rápidamente con el agua libre, formando peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno empieza a oxidar a los ácidos grasos poliinsaturados de la capa interna de la membrana celular. Eso se llama estrés oxidativo.
Al estarse desintegrando precisamente la proteína, pues se sale el azufre, al estarse desintegrando membrana celular, fosfolípidos, se sale el fósforo, y por eso podemos encontrar en ese tipo de pacientes acidificación en sangre, ¿sí? Por fosfatos, por sulfuros, etcétera, que es lo que le estamos midiendo al paciente renal, por ejemplo, y lógicamente encontramos al potasio afuera en grandes cantidades. Entonces, las alteraciones del potencial de membrana van a disminuir la funcionalidad de la célula. Esto se ha estudiado en muchos lugares. El problema es que nadie lo ha complementado, lo ha hecho como un solo espacio de comprensión. Me explico, ¿verdad? Aquí podemos ver precisamente cómo hay reducción en la producción de ATP dependiente del sodio, porque altera precisamente el potencial de la membrana, y con esto hay faltas para la formación del glucagón. Entonces podemos ver cómo lo que acabamos de mencionar pues está bien estudiado. El problema es que no lo hemos visto en su totalidad. Y muchos fenómenos importantes, como son estos fenómenos luminosos, electromagnéticos, nos van a permitir mejorar ese potencial de membrana. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, al haber alteraciones en ese potencial de membrana, esa carga electromagnética empieza a bajar. Dice la doctora Roxana Carbó Zavala, del Instituto Nacional de Cardiología, una buena amiga, la investigadora más importante del instituto, nos dice, bueno, si no entra el oxígeno, lo único que se puede quemar es glucosa. Porque la glucosa solo necesita 6 moles de oxígeno para quemarse. La grasa necesita 23. Entonces, esto nos lleva a entender por qué hay síndrome metabólico. Por falta de oxígeno. ¿Sí? Entonces, se disminuyen las reservas de glucógeno, disminuye el oxígeno, la adenosina, no hay potasio, el potasio se está saliendo, se produce el daño mitocondrial, no hay energía celular, aumenta la acidez, dijimos precisamente por la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Que se está volviendo el piruvato, se está convirtiendo en lactato, ¿sí? Aumenta el calcio, se activa la otra bomba, la calcio-magnesio, aumentan los radicales libres, se está formando peróxido de hidrógeno por esta participación tan activa del oxígeno con el agua libre, ¿sí? Lógicamente que la célula no se quiere morir, tiene que reclutar al GLUT4 para decir a la glucosa, entra para que haya energía, pero eso no puede suceder, porque no hay acoplamiento en el receptor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que precisamente el doctor Kopp, a través precisamente de lo que él llama el tejido lesionado, que en primera instancia se pudo evaluar o se demuestra para la cardiología, pero oiga usted, decía mi maestro, el doctor Demetrio Sodi Pallares, decía, ¿a poco la célula del corazón funciona diferente a otra célula muscular? No, todas funcionan igual. Entonces, está pasando lo que acabo de mencionar. No hay glucólisis aeróbica, disminuye la formación de ATP y de fosfocreatina, aumenta la glucólisis anaeróbica, aumenta el lactato, el ácido láctico, ¿sí? Y entonces se empieza a ver disfunción mitocondrial. Y aquí lo menciona la doctora Roxana Carbó. Mire usted, aquí se los puse. Para que la glucosa se convierta en energía, solo necesita 6 moles de oxígeno. Para que la grasa se convierta en energía, necesita 23. Entonces, si la célula tiene hipoxia, no se puede quemar la grasa. Es una explicación muy interesante ahora a la obesidad. Muy interesante. No nada más el control de las calorías, sino la disponibilidad del oxígeno para consumir grasa. Eso es lo interesante. Eso es interesante entender por qué precisamente al no haber oxígeno, pues se produce precisamente el efecto Wildenberg, ¿verdad? Donde precisamente hay mayor formación de ácido láctico porque el oxígeno no hay suficiente y este oxígeno quema de manera parcial a la glucosa. O sea, muchas veces ni siquiera la glucosa se puede consumir por completo. Se quema en forma parcial. Pues son los trabajos de Wildenberg, ¿verdad? Precisamente, y su importancia que lo llevaron al premio Nobel. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando hay un campo electromagnético, el oxígeno se ordena. Ya al ordenarse, ¿sí? Empieza a empujar y por suma de vectores es mucho más fácil generar difusión hacia el interior de la célula. Mira qué interesante. Entonces, la causa principal por la cual el oxígeno no puede entrar y se empieza a generar todo el daño mitocondrial, ¿sí? Es la pérdida del potencial de membrana electromagnético. Y ahí es donde va a trabajar precisamente, ¿sí? La onda electromagnética del infrarrojo lejano. Mira todos los fenómenos que están ocurriendo. Estamos sumando fenómenos. No es un principio lineal nada más, hay calor y se acabó. No, hay muchos fenómenos que se están produciendo. Por ejemplo, esos son trabajos muy interesantes. Esto que voy a presentar, que es la parte final, muy interesante, muy interesante. Son los trabajos del doctor Toro Abo. El doctor Toro Abo es muy importante. De hecho, lo busquen, van a encontrar una cantidad impresionante de artículos, muy, muy interesantes todos, donde él nos habla
que para que un aspecto de salud se genere, tiene que haber una muy buena regulación del sistema nervioso autónomo. Perdón, voy a botar a la gente. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, para que haya una buena funcionalidad celular también, con tus órganos, él nos dice que el sistema nervioso autónomo tiene que estar equilibrado. Y una manera de que él demuestra científicamente estos desarreglos es a partir de la naturaleza de los glóbulos blancos. Mira qué interesante trabajo. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque él se da cuenta precisamente que en un individuo sano, la concentración de glóbulos rojos tiene que tener una distribución muy uniforme. Por ejemplo, 60% de granulocitos, solamente 35% de linfocitos y un 5% de macrófagos. Él dice, cuando el sistema nervioso autónomo está bien regulado, se mantienen estos porcentajes. Si estos porcentajes se empiezan a modificar, entonces vamos a ver que esto puede ser un marcador de expresión de enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, realmente él empieza, hay muchos estudios, de hecho van a haber muchos estudios precisamente de esta parte de regulación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y precisamente muchas enfermedades. Entonces, precisamente lo que él dice, que cuando existe una discordancia entre estas concentraciones, empieza a haber mayor afinidad o mayor dominancia de uno de los sistemas, ¿sí? Y con esto alteraciones propias que pueden generar inmunoexpresión o inclusive inmunosupresión en muchos casos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se pone precisamente, él pone las características, ¿sí?, propias del sistema nervioso dominante, ¿sí?, del simpático dominante y del parasimpático dominante. O sea, cómo pueden modificar algunos aspectos de la persona. Por ejemplo, él dice, cuando el sistema nervioso simpático es dominante, el paciente se hace adicto al trabajo, se mueve más rápido, su temperatura es más alta y lógicamente su pulso es más alto, puede tener dolor de cabeza, más frecuencia en la orina, etc. ¿Sí? Precisamente dice, el sistema nervioso simpático dominante restringe el flujo sanguíneo, los vasos sanguíneos se están cerrando, ¿verdad? Y aumentan los granulocitos como respuesta a ese proceso. En cambio, cuando el sistema nervioso parasimpático es dominante, dice el doctor, bueno, pues el paciente es tranquilo, relajado, es perezoso, sus movimientos son lentos, pues sí, pero vamos que le falta sudor, vamos a ver precisamente que puede tener problemas en extremidades, problemas de glándulas suprarrenales, etcétera, ¿no? Y entonces él lógicamente empieza a demostrar que cuando se ayuda a través de la terapia térmica controlada, él demuestra la regulación del sistema nervioso simpático. Estos son sus trabajos muy importantes, pero también se da cuenta, uno, que su desajuste puede provocar problemas de salud tan graves como el cáncer, ¿de acuerdo? Sin embargo, aspectos tan importantes como la regulación de este sistema, como dormir temprano, como comer más saludable, ellos proponen mucho las dietas vegetarianas, por ejemplo, pues mejora o tiene un impacto muy importante dentro del sistema nervioso parasimpático. Pero, repito, regresamos a esta parte interesante, ¿sí? Aquí empieza a haber resultados ya con la terapia infrarroja lejana, su aplicación en la espalda, ¿sí?, en el centro más importante nervioso, que es la columna vertebral, y empieza a demostrar que influye para la regulación del sistema nervioso simpático, parasimpático, y con esto la mejoría evidenciada, ¿sí?, propiciando, lógicamente, salud en inmunología. Muy interesante. Aquí tengo un buen amigo, el querido doctor Bernardo Acosta, ¿verdad? Cubano. Bueno, pues a mí precisamente me pasan trabajos muy importantes del CUAGE, precisamente del centro universitario, o uno de los centros universitarios más importantes en La Habana, donde precisamente a través de mediciones de bioelectrografía computarizada, demuestran precisamente estos mecanismos de acción que tiene el infrarrojo lejano. Y lo vuelven a comprobar, pues ¿cómo? Pues haciendo un estudio precisamente de diferenciación de células blancas. Así es como ellos lo comprueban. Comprueban precisamente la funcionalidad para la regulación del sistema nervioso autónomo. Qué cosa tan interesante. Entonces vamos a ver que a partir de esto podemos comprender por qué sus usos están muy bien ya
puntualizados para ciertos aspectos terapéuticos y de funcionalidad que pueden contribuir a una terapia integrativa. O sea, no estamos diciendo que esto venga a cambiar la medicina de ninguna manera, viene a sumar una cosa muy importante a cualquier trabajo metodológico que esté destinado hacia la salud. Y me refiero hacia alopatía, homeopatía, terapia física, terapia de rehabilitación, lo que nosotros queramos. Sumar principios fundamentales, fenómenos físicos, ¿sí? Como es precisamente el infrarrojo lejano, que ya vimos, ¿sí? Mejora el flujo sanguíneo porque vasodilata, mejora la formación de proteína de shock térmico, mejora el potencial de membrana y equilibra precisamente el sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a ver que tiene una capacidad muy importante de acción, sobre todo para mejorar la respuesta inflamatoria, y ahí que grandes de los principios fundamentales que tiene la terapia en general, el rayo infrarrojo, se ven reflejados aquí. Yo les voy a resumir todos, desde mi punto de vista, los más importantes efectos terapéuticos que tiene el infrarrojo lejano y la hipertermia para la salud. Primero, ya dijimos, aumento en el flujo sanguíneo, mayor cantidad de células rojas transportadoras de oxígeno, ¿sí? Mejora la captación de radicales libres, ya que forma o ayuda a la formación de antioxidantes endógenos, como es el caso del glutatión, mejora precisamente la función para detener el sangrado, ya que las chaperonas tienen una función muy importante también ahí, ¿sí? En la cascada de la coagulación, mejora el trabajo, plaquetas, promueve la curación, mejora la función cardíaca, ya que mejora y aumenta la expresión de la energía al permitir más paso de oxígeno al interior de la célula, mejora la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Sabemos precisamente que hay moléculas, proteínas como las histotoxinas, precisamente, que se producen para mejorar parte de la respuesta inmunitaria cuando hay problemas como una quemadura, por ejemplo, ¿sí? Mejora, sabemos, la respuesta de las células T, de las células asesinas, y con esto un gran paso para poder controlar, pues, cáncer. Disminuye la presión arterial, mejora la alcalinidad sanguínea, el ritmo respiratorio. Su efecto antiinflamatorio es muy importante precisamente porque permite entonces los procesos de recuperación. Mejora precisamente la sudoración, la eliminación precisamente de toxinas a través de la piel. Mejora la relajación muscular. Tiene un efecto antiespasmódico muy importante sobre la musculatura lisa. Por eso el dolor, la inflamación van a verse rápidamente beneficiados con esto. Se asocia precisamente a un incremento en hemoglobina, ¿sí? Se asocia precisamente a una sedación, a una relajación del sistema nervioso autónomo, y con esto la regulación precisamente de leucocitos en general para mantener una homeostasis y un equilibrio. Mejora el volumen de orina, aumenta su concentración. En general, queridos compañeros, tenemos una cantidad impresionante de fenómenos que bien pueden ser utilizados, ¿sí? De una manera segura, de una manera práctica, de una manera muy útil al utilizar terapias tan útiles como es los infrarrojos lejanos. Realmente esa es una introducción a su esquema. Digo, daremos mucho más pláticas y ya veremos en cosas específicas en diabetes, sobre todo en artritis, en cáncer, etcétera. Una cantidad importante precisamente de utilidad que puede tener, repito, aunada a cualquier tratamiento que vaya dirigido hacia la salud. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos a todos. Y bueno, voy a habilitar todos los micrófonos para la sesión de preguntas y respuestas. Me dice Samantha García, no estoy de acuerdo en sus comentarios. Déjeme leer. Está muy bien, gracias, claro. Dice que todos los organismos tienen que evolucionar. Bueno, una cosa es evolución, querida compañera Samantha García, y otra cosa es adaptación. Las evoluciones son procesos raros, no comunes, y son verdaderamente saltos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, Sencillo para poder comprender. Lo que quiera poner. Yo decidiera vivir en agua hoy yo decido vivir en agua. El mecanismo de adaptación hacen que yo no absorba tanta agua, porque no me llenaría como un vaso, ¿no? Si la permeabilidad capilar, pues entraría el agua, pero llega un momento en que esa capilaridad se cierra. Si yo decidiera vivir ahí toda mi vida, de alguna manera mi cuerpo se adapta, pero no evoluciona, o sea, no me salen branquias. Entonces, vamos por partes. O sea, una cosa es adaptación, y otra cosa son evolución. Son cosas diferentes y son procesos que inclusive se ha demostrado que muchas veces no son independientes. Hay veces que hay procesos evolutivos que se generaron y no pasaron por ese proceso previo de adaptación. Muchos sí. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a distinguirlo. Una cosa es adaptación, otra cosa es evolución. Son dos principios diferentes, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene alguna duda, los micrófonos están abiertos. Bueno, estaban. Van a estar otra vez para todo esto. ¿Se va a manejar precios? Estarían echando. ¿No hay preguntas? Buenos días, doctor. Buenos días, hija. ¿Precios? ¿Se va a manejar precios ahorita aquí? Bueno, yo creo que lo que sería prudente para todos, pues que se pongan de acuerdo con ustedes, mándenle un mensaje y con todo gusto la empresa se pone en contacto con ustedes. A mí me está invitando y me da mucho gusto porque realmente esto es una tecnología de punta, tecnología de la más alto nivel, viene directamente de China y viene con muchos trabajos. De hecho, tenemos mucho que hacer aquí. Se los comento a todos los compañeros de la fundación. Vamos a trabajar mucho porque vamos a ir a muchos hospitales a hacer precisamente investigación. O sea, esto va a estar respaldado por información. Y aquí, por eso, quise traer a mi querido amigo, el doctor Bernardo Acosta, ¿verdad? Muchos de ustedes lo conocen, el doctor Bernardo Acosta, presidente internacional de COFEMITES, ¿sí? Va a ser nuestro contacto para muchos hospitales, tanto en Cuba como en muchos lugares de Sudamérica, para hacer investigación. Más que investigación, porque investigación ya está, sino causística. O sea, que el médico tenga la suficiente convicción de decir, sí, esto funciona, porque a veces al médico convencional le cuesta trabajo, y ahí queremos llegar. Ya se está trabajando aquí en el hospital. Doctor, muy agradecido por su conferencia. Un saludo desde Quito, Ecuador. También al doctor Bernardo Acosta, que lo vemos ahí al fondo en la pantalla, sumamente agradecido. Nosotros pertenecemos a la Federación Latinoamericana de Apiterapia, son las abejitas. Entonces, un saludo para usted, extraordinaria su conferencia. Muchas gracias. Y al doctor Bernardo Acosta por permitirnos ingresar al grupo internacional de COFEMITES. Muy agradecidos, totalmente agradecidos de ustedes y esperamos a lo futuro tal vez aportar con nuestros conocimientos para las personas que estén interesadas en el tema de apiterapia. Claro que sí. El agradecimiento es nuestro. Bueno, muchas gracias, doctor. Mi nombre es Griselda Comb, soy de Houston, Texas. Estaba muy interesada en entrar a su conferencia y aprender lo relacionado a la epigenética, como le mencioné anoche, que es mi área. Así es. Lo felicito. Muchísimas gracias. Queremos seguir en contacto. A sus órdenes, hija. Estaría a sus órdenes para que le pueda servir. Buen día, doctor Raúl, doctor Bernardo. Hola, Alejandro Juárez, ¿cómo estás? Sí, pues encantado de escucharle. La verdad es que estamos muy sorprendidos siempre de todo su saber y todo su apoyo tocante a lo que es trabajo médico. Yo me quiero... Pues ahora ya entendemos por qué la importancia de los rayos solares, ¿no? Mi hermano Alejandro Juárez hace medicina maya. Mucho trabajo allá con los temazcales. Bueno, ustedes llaman baños de vapor, ¿verdad? Baños de vapor. Sí, bueno, es que dependiendo la región es como se determina. Puede ser temazcal, Sumpulché, Inipi, dependiendo la región. Pero sí me quiero enfocar justamente a que estoy muy acorde con esta ponencia que se dio, porque pues avala y fortalece justamente el origen de estos baños tradicionales que tenían nuestros ancestros. Pues imagínate, ahora en lugar de que no quiera irse a un baño de vapor, pues le podemos hacer terapia con infrarrojo largo en el consultorio y también es válido, ¿no? Aprovechar la tecnología. Sí, claro que sí. Mi hermano, muchísimas gracias por tu comentario. Un abrazo a ambos. Felicidades. Gracias, doctor. Excelente presentación. Buen día. Buenos días. ¿Cuáles son las acciones que debe realizar para protegerse de... Para todos los que están preguntando, van a tomar nota para darles información de manera personal. Y vamos a seguirlos invitando a que tengan más pláticas, que veamos aplicaciones. Por ejemplo, me preguntan en el campo de la rehabilitación ósea, maravilloso. Veremos algunas cosas interesantes, su forma de aplicación. Veremos varias cosas para que vayan ustedes aprendiendo más
más aspectos, sobre todo en ortopedia y cosas de ese tipo. Doctor, buenos días. Una pregunta. Sí. El rayo infrarrojo lejano es similar a lo que maneja el Onetsu, ¿El qué, la perdón? terapia de Onetsu. Por eso es la terapia, lo decir, de japonesa. Sí, es similar. Congreso Es similar. se ha presentado mucho trabajo y es un congreso que más caliente en Teratronexo. Es similar. Ok. Tiene ya trabajo hecho ya en Teratronexo. Ajá. Ok. Le agradezco mucho. Saludos, profesor. No hay que a sus órdenes. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues muchísimas gracias por permitirnos, muchas gracias a Bioterra Cares por permitirnos platicar de todo esto. Ya ellos se podrán de acuerdo con ustedes. Y estamos a sus órdenes, como les comentábamos, en la página de Facebook, Bioterra Care. También estamos en Twitter como Bioterra Care. Tenemos nuestra página de la compañía, donde viene información de los equipos, videos, tutoriales. Como les comentábamos, somos una empresa de origen chino, entonces mezclamos la técnica y de la medicina tradicional china junto con la tecnología de infrarrojo y de hipertermia, de manera que pues es una combinación muy interesante y muy benéfica para la salud. Vienen tutoriales, estamos aquí a sus órdenes. Tenemos oficinas en la Ciudad de México, en la calle de Río Tíber, número 112, y a través de nuestras páginas y nuestras redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Nuestro correo también es customer.service@bioterracare.com. Ahí también podemos atenderlos para que cualquier duda respecto a terapias, sesiones. También junto con el doctor estamos organizando la posibilidad de ver el que ustedes como profesionales de la salud puedan referir a algunos de sus pacientes y que de manera gratuita poder que ellos tengan una prueba y puedan conocer el producto. Para que ustedes puedan conocerlo, vamos a armar espacios, junto con eso la fundación, gratuitos, para que manden a sus pacientes, se hagan la terapia, ustedes los evalúen, pues decir, bueno, es funcional o no es funcional, ¿no? Creo que es muy útil. Lo podemos llevar a muchos lugares de la República, o sea, es un proyecto a nivel nacional que queremos hacer, ¿eh? Entonces, muchos de ustedes pueden ser líderes de este proyecto, ¿sí? En sus lugares de origen, tener un equipo por parte de la empresa, que este equipo sea de la empresa, se dé la terapia gratis, y ya después ustedes los convencen, pues ya digan, ahora sí me quiero comprarme yo el equipo, ¿no? Pero en un principio, que lo pueden evaluar con sus pacientes. Eso va a ser una cosa muy interesante. Inclusive también en Ecuador, doctores, de hecho recientemente hicimos una donación al Ministerio de Salud de Ecuador. Donamos equipo para la atención en los hospitales. Entonces, también tenemos presencia ahí en Ecuador. Por si están interesados, con mucho gusto podemos apoyarlos. Estamos también trabajando con el Ministerio de Salud de Colombia para poder hacer donaciones y también tener presencia allá en Colombia. Y bueno, pues en Cuba con el doctor, pues estamos también en pláticas. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, estamos a sus órdenes. Les voy a poner aquí la página. Y si gustan también mandarnos un correo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes. De todo, nada más de las perdidas de aquí y hasta la... Y bueno, en nuestras páginas de Facebook y de Twitter, Facebook y Twitter como Bioterra Care.